segunda venida de Cristo. Vamos a hacer referencia a la epístola de Pedro, que dice, segunda de Pedro 1:9, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Debemos estar atentos a la palabra profética. Hace 2000 años, Cristo, sentado en el monte de los Olivos junto a sus discípulos, ellos le hicieron una pregunta: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A lo que Cristo respondió: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Cuando sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Sabemos por estudio que Israel tiene 3 árboles nacionales. Una de ellas es la higuera, tenemos la vid y tenemos el olivo. Bien, y vamos a ver en este estudio los brotes de la higuera, que es la nación de Israel. Aprended de la higuera. El primer brote. Después del año 70 después de Cristo, la tierra de Israel quedó arrasada y los judíos quedaron dispersos por todo el mundo. Pasaron muchos tiempos, se fueron ubicando, fueron progresando en distintos lugares, en las artes, en la ciencia, en economía, etc. Y en el año 1891 surge un movimiento sionista que hace un llamado a todos los judíos expatriados a volver a la tierra de Israel. Y en ese momento se crea la bandera de Israel, una bandera de color blanca con 2 franjas azules arriba y una abajo, y en el centro una estrella azul, la estrella de David. Y este primer brote, la creación de la bandera de Israel, responde a una profecía de Isaías 11:12. Israel alzará un estandarte ante las naciones. En ese momento, Israel presentó su bandera ante todas las naciones de la tierra. El segundo brote ocurrió en el medio de la Primera Guerra Mundial, que fue entre el año 1914 y 1918. En medio de la guerra, un ministro inglés, que en esa época el Imperio Británico regenteaba y gobernaba políticamente toda la tierra de Palestina, emitió un documento donde se le permitía poder regresar a su tierra. Pero como los judíos habían progresado, y principalmente económicamente, en todo lo que hoy se conoce como Europa, no hicieron caso a este llamamiento. Y esto también es el segundo brote, un cumplimiento de la profecía de Zacarías, que debían dejar Babilonia, y volver a la tierra de Palestina. Entramos en el tercer brote. El tercer retoño ocurrió en mayo de 1948. Nosotros sabemos que entre el año 1939 y 45 fue la Segunda Guerra Mundial, y los judíos fueron masacrados por el sistema nazi. Se produjo el Holocausto y los judíos quedaron empobrecidos, perseguidos y odiados después de 1945. Y ahí le cayó la ficha que el único lugar donde podrían estar seguros era retomando a su tierra. Esto también tiene un cumplimiento profético de Génesis 13:15, donde Dios le había dicho a Abraham: te daré la tierra a ti y a tu descendencia por pacto perpetuo. La tierra de Palestina le pertenece a Israel por pacto perpetuo que Dios le prometió a Abraham. En 1948 el Imperio Británico abandonó la regencia, la gestoría de Palestina, y los judíos
los judíos, el 14 de mayo de 1948, en convocatoria de los más representativos que estaban ahí, declararon a Israel como una nación. Este tercer brote de la higuera, ¿no es cierto?, de la higuera como nación responde a la profecía de Isaías 66:8. Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para que una nación llegue a ser nación, para que una nación se geste, tienen que pasar muchas cosas, mucho tiempo, pero en 36 minutos nació la nación de Israel, en un día, en cumplimiento a esta profecía. Y en 24 horas todas las naciones de la tierra, a excepción del mundo árabe, aprobaron a Israel como una nación. Cuando las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Como vimos, el primer brote, la bandera de Israel, el documento de Balfour, un llamado a los expatriados, y acá tenemos el tercer brote, la fundación del nuevo Estado de Israel. Bien, no bien pasó esto, comenzaron las hostigaciones del mundo árabe. También esto en cumplimiento de las profecías que dicen en Jeremías. Egipto, al frente de Abdel Nasser, formó la coalición árabe formada por Siria, Jordania e Irak, y comenzaron las hostigaciones. Como objetivo número 1 tenían eliminar al Estado de Israel de la faz de la tierra. Y en 6 días Israel, al mando del comandante Moshe Dayan, comandante del ejército israelí, derrotó a la coalición árabe. Y un hecho muy importante, el 10 de julio de 1967 entró en la ciudad antigua de Jerusalén, a esa ciudad que apuntó el Señor Jesús, que dijo: no quedará piedra sobre piedra. Entró este comandante Moshe Dayan a esa Jerusalén que se refería Jesús. Podemos decir que es el cuarto brote, donde Israel recupera lo que vendría a ser la sede religiosa del Estado de Israel. Y otro cumplimiento de la profecía de Zacarías 2:4 dice: sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y del ganado. Tenemos que en el 2020 el Estado de Israel tiene aproximadamente 9 millones de habitantes. Como veis, todo esto ha sucedido, y como dijo el Señor Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y sus hojas brotan, sabed que el verano está a la puerta. La venida de Cristo es inminente, y un hecho que le va a preceder, un hecho impresionante, va a ser el rapto de aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, el arrebatamiento. Esto lo dice en 1 Corintios 15:51. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojo, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto va a pasar en un instante. Algo inminente es la venida de Cristo en el aire a llevar a su iglesia.